Muy buenas tardes, apreciados colegas. Bienvenidos a esta ponencia con el doctor Jorge Guillermo Rivas. Se encuentran con nosotros en sala el doctor Pedro Rodolfo Mendoza y nuestro director académico, el doctor Edward Armas, a quienes le saludo cordialmente y le cedo el uso de la palabra. Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, colegas, doctor Mendoza, doctora Freud. La doctora Freud, en realidad yo estoy acá con una cuestión pendiente, pero la doctora Freud quiero valorar demasiado el trabajo realizado por la misma, que gracias a ella podemos compartir cada martes con esta precisión entre todos los queridos colegas, compañeros y compañeras de esta profesión tan difícil y a veces un poco ingrata, como suele decir el doctor Mendoza. El doctor Mendoza está allí. Les cuento, a las puertas de un juicio oral. Yo sé que está preparando su juicio mañana, así que muchísimas gracias, doctor, por estar compartiendo también con nosotros. Gracias a él podemos también compartir cada martes con todos ustedes en este ámbito virtual. El doctor Rivas Careaga tiene la virtud, tiene la gran virtud, no solamente de conocer la materia en la cual él expone, en la cual se explaya, sino tiene la virtud de mantenernos atados, entre comillas, mantenernos asidos a la silla, permanentemente expectantes. Y eso fue lo que sucedió en la anterior ponencia, justamente por cuanto que quedaron muy claras los aspectos que teníamos que ver con relación al fondo de la cuestión de la modificación en general del ámbito administrativo legislativo, y quedó pendiente, y todos quedamos con las ganas, ¿verdad?, de desarrollar el aspecto procesal práctico de lo que tiene que ver con las variantes que todos los queridos colegas del Paraguay tenemos constantemente, día a día, tarde a tarde, siesta a siesta, que prever los trámites en el ámbito administrativo, hoy aún más que antes, inclusive, ¿no? Antes nos encontramos, como bien había expuesto el doctor Rivas en la anterior clase, ante una pléyade de normas dispersas en las cuales nosotros teníamos que tratar de sopesar cada una de ellas y nuevamente contrastar cuando teníamos que ejercer, por cuanto que cada una de ellas difería de la anterior o de la posterior. Hoy tenemos un marco legislativo que trae un poco de orden o mucho orden con relación a este aspecto en el ámbito contencioso, pero obviamente, como bien lo dijo el doctor Rivas Careaga, que se nota que es procesalista, bien digo, la parte sustancial, sustanciosa o de fondo, como un juego de palabras de fondo de lo que tiene que ver el proceso. Ahora vamos a entrar en la parte pragmática, práctica, efectiva y de ejercicio profesional de justamente cómo empezar a aplicar estas normas administrativas, que son un modelo, más que un modelo, son un marco donde se vuelve a organizar de una sola forma o de una forma más organizada, valga la redundancia, el ámbito administrativo. Y y el doctor Mendoza y la doctora Fue también lo dijeron, quiero que estos estén atentos, vayan anotando ya sus preguntas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver de qué manera vamos a aplicar lo que en la ponencia anterior se estuvo exponiendo. Así que con ustedes voy a dejar al doctor Mendoza. Yo sé que está, repito otra vez, preparando un trabajo, una tarea que tiene mañana. Así que vamos a escuchar al doctor Mendoza y luego al doctor Jorge Rivas Careaga. Doctor Mendoza. Gracias, doctora, querida doctora Freud, querido amigo Edward, ¿cómo estás? Queridos colegas de toda la República del Paraguay, casi 3 meses de su creación y estamos ya casi 1.100 y algo de colegas reunidos en esto que llamamos Gremio de Abogados del Paraguay, que queremos ir avanzando, queremos ir creciendo, queremos ir legalizando, pero no con otros más fines que son los únicos de capacitarnos y ser un centro de opinión, como siempre lo decimos. Y qué importante que es mostrar que los colegas abogados que no ocupamos cargos públicos somos tan capaces como cualquiera que ocupa otros cargos. Fíjense, desde que nos iniciamos, querido doctor Edward, la cantidad de abogados litigantes que están dando exposiciones espectaculares. Y la verdad que es como para alquilar platea, especialmente este tema también de la parte administrativa.
un punto que muchos colegas abogados no estamos teniendo en cuenta, pero que puede generar, y nos dimos cuenta en la charla de la semana pasada, cómo hay mucho espacio para ganar honorarios y trabajar en el campo administrativo, un campo que no es muy explotado o no es muy atendido por los colegas, ¿verdad? Pero qué importante y qué interesante resulta eso, ¿verdad? Entonces, de más está decir que nos sentimos honrados, nos sentimos felices con la participación de todos los abogados que están dando sus exposiciones. Y el doctor Jorge Guillermo no es la excepción. Un brillante abogado litigante, un profesor magnífico. ¿Y qué más decir? Edward, vos también sos una persona capacitada, la persona Freud. Sin ustedes, este espacio de capacitación gratuita y por sobre todo de dignificar la labor del abogado litigante no hubiese sido posible. Entonces, Freud, ¿qué te parece si le presentás hoy y le das la entrada al doctor Jorge Guillermo Rivas, por favor? Sí, el doctor Rivas está preparando su tema y viendo la manera de subsanar un pequeño inconveniente técnico con el que estaba atravesando. Me avisó reciencito. Mientras tanto, les comento a los colegas que se queden, como dijo el doctor Armas, pegados a sus asientos, porque vamos a tener la segunda parte de la ponencia de la doctora Liz Romero de Prante, con la parte también práctica de los trámites y procesos en el ejercicio del derecho vial. Y seguido de eso tenemos una ponencia sobre juicio ejecutivo, que va a ser también una sorpresa para los colegas. Acá comparto con mis colegas de la administración también. Y siguiente a eso tendremos un súper tema que le interesa muchísimo a los abogados litigantes, que es sobre la acción autónoma de nulidad. Eso sí que un tema muy, muy, muy interesante que a todos nos interesa, porque quien más, quien menos, en el ejercicio de sus labores como profesionales litigantes, se ha encontrado con la necesidad de promover una acción autónoma de nulidad, y se ha preguntado si eso es una acción o es un recurso. Entonces, para sorpresa de los seguidores del gremio de abogados del Paraguay, tenemos estos temas fabulosos que vamos a estar desarrollando en el mes de septiembre. Y Entonces, una cosita, Freud, sí. una cosita. El mes de septiembre, conforme a lo que vos estás diciendo, va a estar súper, súper caliente para los colegas, porque no solamente va a florecer el país, sino que vamos a desarrollar la naturaleza de aprendizaje para que aprendamos todos, ¿verdad? Y que logremos que más abogados también se anoten como ellos para poder cubrir hasta fin de año este ciclo de exposiciones que estamos teniendo a través del Grupo Gremio Abogado del Paraguay. Pero hay algo muy difícil y yo me pregunto, quería Freud, mientras ganamos tiempo y el doctor, el expositor de hoy se va poniendo en condiciones, ¿cómo podemos hacer para lograr que Edward Armas pueda dar una exposición? Yo te juro que ese es el día que estoy esperando atentamente, y es más fácil que ocurra cualquier cosa, pero lograr que Edward pueda pedir un espacio. ¿Te parece viable, Freud? ¿Es posible eso? No, vamos a embretarle al doctor Armas para adquirir sus conocimientos de algunos de los cursos que él estuvo desarrollando, que fueron muy interesantes en su momento, a través de la facultad, y sería muy importante. Ya estuve con usted en los primeros días, ¿verdad? Pero creo que lo bueno, breve, doblemente bueno, dice. Así que yo creo que fui muy breve aquella vez. Así que, pero vamos a estar compartiendo, así como el doctor Mendoza dijo, vamos a estar compartiendo. Hemos ganado, y hay que admitir, hemos ganado experiencia en lo que refiere a este tipo de comunicaciones. Gracias, Pedro, Héctor, gracias. Hemos ganado experiencia en este tipo de exposiciones. Sabemos que el doctor Mendoza se está riendo porque tiene esa meticulosidad en lo punzante de su comentario, dicho sea paso. Pero hemos ganado experiencia, repito, en lo que refiere a la manera de comunicarnos. Creo que estamos siendo mucho más ágiles. Efectivamente, cuando sea necesario, vamos a tener que doblar, entre comillas, no doblegar, doblar la exposición. Y me parece excelente, porque la vez pasada quedó en el tintero también el tema de la doctora de Prante, ¿no?
Liz, en relación a la parte pragmática de cómo articular en realidad aquellos principios que había establecido. Y lo ideal sería, queridos compañeros, amigos, colegas de todo el país, vayan anotando ya aquellas cuestiones que ustedes desean. Entonces, muy probablemente en estas segundas partes, muy probablemente adquieran mayor relevancia, inclusive las preguntas que ustedes van a ir preparando. ¿Por qué? Porque vamos a querer efectivamente ver la manera la manera en que vamos a articular aquellos aspectos procesales. ¿No es así, doctor Mendoza? No, yo creo que por sobre todo esa es la verdadera intención. La verdadera intención de todo es realmente tratar de lograr a través de este grupo de que sea el ámbito, la jurisdicción que se esté llevando a cabo o la materia que estemos tratando sea expuesta a través de los abogados y podamos también ser partícipes de una voz de opinión para tratar de lograr buscar como siempre una mejor justicia, ¿verdad? Porque el buscar una mejor justicia no es solamente obligación de los magistrados, sino también de aquellos que estamos ejerciendo también la labor profesional. Una situación muy difícil, pero que si logramos dignificar y logramos concienciar a la gente de que solamente la dignidad y solamente el respeto a la ley es el camino para construir un mejor Paraguay, creo que en parte vamos a ir logrando los objetivos, Edward. Así que, bueno, todos estamos ofreciendo nuestro tiempo. Yo sé que vos te volvés reacio a crear una posición. No sé si te gusta compartir tus conocimientos, pero yo te invito a que fijes una fecha y queremos escucharte, Edward. No hay nada que hacer. El pueblo pide por vos, Edward. Y bueno, quiero pedir disculpas. Estoy en una situación de trabajo. Mañana es un día muy importante. Estoy en Ciudad del Este y tengo reunión con los clientes, así que por una situación de imposibilidad, ¿verdad?, de trabajo, quiero despedirme de ustedes, no sin antes irme sin saber el día que vas a poner, Edward. Así que te damos un mes también si querés, pero por favor decidite. Muchas gracias. Acá, el doctor Mendoza es interesante. Guardó silencio en estos días en privado, ¿no? Y acá en público, pero bueno, está bien eso, es importante. Dentro de poco, dentro de un rato empieza un partido y me recuerda el tema de la figura del offside, ¿no? Me dejan offside frente a todos, 30.000, un público de 30.000 personas en el estadio, ¿verdad? Pita la Pero falta y el VAR transmite en directo. Tiene una aplicación, es que tenés demasiada capacidad y la verdad que mereces ocupar un espacio, Edward, y realmente solemos ver siempre tus videos, tus comentarios, y realmente de la nada, con solo escuchar una situación jurídica del país, vos solés hacer todo un comentario de 5 minutos, así que pienso que una materia jurídica que vos puedas poner, no, va a ser muy interesante, Edward, tu capacidad. ¿No? Hay que Vamos, entender que Carlos. Edward tenía inclusive un programa de radio jurídico que se veía también a través de la conexión, creo que de YouTube, ¿verdad? Y siempre fue un programa. Edward, ¿qué pasó con ese programa? ¿Vas a volver a hacerlo? Sí, estamos queriendo hacer una conexión con la radio y con la televisión, y así como vos dijiste, con YouTube y los medios telemáticos, y el tema de la organización, no tengo la facilidad que tiene la doctora Freud, porque hay que admitir eso, la doctora Freud yo le admiro mucho porque tiene esa capacidad de organización, y nosotros, bueno, no voy a decir al doctor Mendoza, sino yo voy a incluirme a mí mismo nada más, a veces no tenemos esa capacidad de organización pragmática, por decir así. Estoy en eso, a veces somos presos un poquito del tiempo, pero estamos empezando. Vamos a empezar, Dios mediante, en este mes de septiembre, y vamos a empezar con todo. Vamos a empezar con todo porque va a tener tres direcciones específicamente, así que vamos a estar con todos ustedes para poder también ser la voz, no de los sin voz que siempre se dice, sino la voz de los colegas abogados que muchas veces necesitan estar no viralizando, estar publicitando como establece claramente la norma y la Constitución Nacional con relación a la publicidad, no solamente en los juicios, sino en los actos públicos. Así que vamos a estar con eso, doctor Mendoza, dentro de muy poco. Y agradezco tus conceptos. ¿Qué capacidad tiene este doctor Mendoza de meterlo en el bolsillo? Fíjate, doctor, que estamos tratando de inventar un tema de conversación mientras hacemos tiempo, mientras el colega Jorge Guillermo, mira la expectativa, no sé cuántas personas tenemos y tenemos un tema aparentemente de una situación técnica con nuestro opositor. Freud, ¿qué tenés alguna novedad al respecto? El doctor Rivas ya estaba en sala. Doctor Rivas.
Ahí me dijo que en 10 minutitos estaba hace rato, a la y media. Bueno, Así que entonces hagamos lo siguiente. No sé si querés que yo cante algo así, cualquier cosa, mientras ganamos los 10 minutos, o Edward, no no, sé, No, montamos el una atendé. doctor historia. Benítez pidió la palabra, el doctor Ah, Cristian sí. Benítez. O no sé si levantó sin querer la mano. Por favor, si puede hablar algún colega, contarnos algo. Doc- Gracias. Doctor Benítez, no sé si levantó sin querer la mano. Les adelanto, ya que el doctor Mendoza metió al frente, voy a adelantar un poquito algo para los colegas, para el doctor Mendoza, la doctora Freud, lo que nos están escuchando. Efectivamente, no quise anotarme, doctor Mendoza, doctora Freud, colegas, para un tema, pero sí creo, me parece interesantísimo y lo voy a encarar seguramente en una ponencia particular. Algo que ya estuve adelantando por Facebook y ya lo dijo también el doctor Mendoza, que tiene que ver con el principio del derecho penal mínimo y la manera en que éste se aplica o se debería aplicar en relación a diversas circunstancias que, entre comillas, se penalizan cuando jurisdicción en el ámbito civil, administrativo, justamente de niñez o de familia, tienen la alternativa de solución antes que el derecho penal. Y esto va a tener que ver mucho con el principio del artículo 54 de objetividad del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que debe realizar el primer filtro. Es el Ministerio Público el que debe determinar efectivamente si aquella conducta puesta a consideración de este órgano merece una persecución penal o existen otros elementos. Ya tenemos, les cuento a los queridos colegas, doctor Mendoza, la doctora Freud, antecedentes inclusive de tribunales que han efectivamente rechazado y remitido al archivo denuncias penales por decir que no corresponden al ámbito penal. Denuncias, Ahí por ejemplo, te puedo cortar, te puedo sí, cortar. Estoy sí, teniendo un caso y bueno, este es un lugar de opinión para abogados y ojalá estés grabando porque justamente estamos viendo no importa en qué ciudad, una persecución sobre pretexto que por el hecho de ser una denuncia de acción penal pública ya se está llevando o se solicita un anticipo jurisdiccional de prueba y es lamentable porque la persona denunciada es un abogado, pero sin embargo el hecho punible que supuestamente está siendo denunciado es producto de una imaginación que no está acompañado, no, ni siquiera una noticia criminis. Entonces, la pregunta que surge, si no existe un indicio, por ejemplo, si vamos a decir, ocurrió una muerte por cuestión de una conducta culposa, hagamos un anticipo porque sabemos que hay un muerto, pero que alguien diga, este señor hizo un documento, llenó que esto, lo otro, por la imaginación del denunciante y tengamos que hacer un anticipo jurisdiccional de prueba y mover la maquinaria penal, eso es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque si alguien tiene una dificultad con un documento, hay acciones civiles, yo no soy civilista, para pedir que se traiga a la vista, creo que es acción preparatoria, hay otras vías, pero no utilizar como un elemento, no voy a decir extorsivo, pero malgastar el tiempo del ámbito penal, del Ministerio Público, para tratar nada más que de perseguir a ciudadanos que no han hecho una conducta punible y por sobre todo, como en este hecho me atrevo a decir públicamente, cuando la persona supuestamente sospechada y denunciada es un colega abogado. Lógicamente que la Constitución dice que no hay discriminación, no por ser abogado vamos a tener una condición de no ser procesado, pero tenemos derecho a ser procesado conforme al artículo 11 de la Constitución Nacional en las formas y condiciones establecidas en la ley. Y el hecho de que un tipo penal sea de acción penal pública no le da derecho a un fiscal a poder utilizar la maquinaria judicial cuando efectivamente de la noticia que llega a su conocimiento no existe ni siquiera la mínima sospecha, salvo una versión que podría ser interesada al denunciante. Es un tema que vamos a ver, estamos viendo la posibilidad de llevar al jurado un enjuiciamiento directamente esta situación, pero también es momento, querido Edward, querida doctora Freud, queridos colegas que están participando, de que el fiscal general a través de este medio pueda consultar y ver de qué caso es, pero vamos a poner a conocimiento del inspector para que le llegue el conocimiento del fiscal a quien nosotros, cuando asumió el cargo, realmente le damos y le seguimos dando nuestro voto de confianza.
Así que vamos a hacerle llegar al fiscal general de este caso que le circunscribe a la situación difícil que está viviendo el colega, que ya hace prácticamente unos cuantos meses está sometido a un procedimiento que, si bien legalmente está permitido, pero hay un elemento, señores, debe haber un hecho punible por lo menos que deba investigarse, y no tener como hecho punible la simple manifestación de una persona que podría o no tener un interés. Así que, Edward, es importante que los colegas sepan que este gremio pretende ser la voz también, no solo de temas jurídicos, sino también la voz de aquellos abogados que puedan necesitar de nuestro apoyo. Nada más, no vamos a hacer política, no me voy a candidatar a esto, no sé si vos te querés candidatar, pero en mi caso particular no. En mi caso particular, después de 35 años de profesión, lo que queremos es cuidarla a los más jóvenes. Y al cuidarla a los más jóvenes estamos construyendo un país nuevo, un país mejor, y tenemos que acompañar también a la Corte Suprema de Justicia en ese intento que están teniendo de mejorar toda la situación jurídica del país, y acompañar la gestión del fiscal para que también cumpla su promesa de un inicio, que él iba a poner orden en la casa que está a su cargo. Así que no tenemos ninguna duda de que eso se va a ir haciendo, se va a ir construyendo, y que nosotros podemos ser parte también de este proyecto de un país mejor. Ahí le voy a pasar la palabra al doctor Jorge Figueredo, creo que anoté así, que pidió la palabra en un minuto nomás, y digo lo siguiente, importante para todos los colegas que están escuchando. Lo que dijo el doctor Mendoza refiere a que relato no reemplaza a dato. El relato, el simple relato, no es un dato relevante de noticia criminis. Eso es importante también, ¿no? El relato no puede sustituir, el mero relato no puede sustituir a un dato penalmente relevante. Ahí le doy la palabra al doctor Figueredo, que había levantado la mano. No sé si está doctor Jorge. Levantó la mano recién. Jorge Figueredo. Muchas gracias, doctores, por este espacio. Realmente comparto con los que me precedieron su opinión en cuanto a que el derecho penal, como su nombre lo dice, debe ser de última ratio. Lamentablemente, en los últimos años estamos acostumbrados que muchos hechos civiles se criminaliza en nuestro sistema penal. Inclusive se está aplicando muy mal, a pesar de que hace más de 20 años tenemos el Código Penal a partir del 97. Sin embargo, todavía los operadores de justicia en general todavía no estamos aplicando como debería ser, y como en su momento Wolfgang Schone había dicho, que es muy peligroso este instrumento. El derecho penal es muy peligroso porque quita, dice, al ciudadano condenado derechos que la Constitución misma garantiza. Por eso hay que ser muy cauto en la aplicación del derecho penal. Le voy a dar un ejemplo. Comúnmente, eso no es algo nuevo, y hay colegas que tendrán mucho más conocimiento sobre este tema. Muchos casos de incumplimiento de contrato, por ejemplo, es común que de un simple incumplimiento de contrato se denuncia por estafa. Es muy común. Y la fiscalía toma eso e investiga meses y meses sin llegar a imputar a una persona, sin desestimar, por ejemplo. Y yo creo que sería muy importante por eso. O sea, yo propongo a este espacio que en un momento alguien pueda exponer lo que es la estafa, por ejemplo. Porque la estafa es una figura, un tipo penal aparentemente sencilla, pero es muy complejo el tipo penal de estafa. Y para que se diferencie un poco, para que la gente vaya diferenciando, ¿verdad?, lo que es realmente una estafa y un incumplimiento de un contrato o otro tipo de ilícito de índole civil, ¿verdad? Se da mucho en nuestro país, y estamos nosotros. Yo considero que el derecho penal es como una espada, ¿verdad? Que hay que utilizarlo como una espada y no como un mazo. Porque si lo utilizamos como un mazo, se desgasta, y en vez de ser eficaz y eficiente, lo volvemos inicuo al sistema penal, y no tiene después resultados de acuerdo al Estado de Derecho, Estado social de Derecho que garantiza la Constitución en su aplicación. Eso es lo que puedo comentar, colegas. Qué interesante lo que dijo, doctor. Y yo quisiera ahí ahondar, si usted me permite, colegas también, perdón por ingresar de golpe, pero qué importante lo que está diciendo. Y aquí vamos a hablar de lo que hace poco los ministros de la Corte estaban hablando con respecto hace poco a un video de la reunión de ellos que se viralizó, cuando ellos hablaban de que
la etapa intermedia en algunos casos no estaba cumpliendo su rol que debe cumplir, ¿verdad? Se decía de otra manera, pero efectivamente lo que está diciendo el colega ocurre porque lamentablemente, no digo en la totalidad, pero muchos jueces se volvieron secretarios de los agentes fiscales. No cumple su función del control judicial previsto en el artículo 282 y no cumple su función de ser jueces penales realmente que garanticen el debido proceso, ¿verdad? Y acá hay una situación que también contribuye a la propia ley procesal, contribuye a mal entender entre lo que significa el inicio del procedimiento. Y eso radica precisamente por dos definiciones que te da el artículo 74 del Código Procesal Penal y que en manos malintencionadas, digamos en manos de magistrados y agentes fiscales, puede tornarse un verdadero calvario para el común ciudadano, ¿verdad? ¿Qué significa? La definición del artículo 74 del Código Procesal Penal que habla del imputado, la persona a quien se los indica, pero también te da la segunda definición contra aquel que existe una esta imputación. Entonces, mucha gente viene confundiendo lo que la Corte estaba diciendo, el cómputo del inicio del plazo, la etapa preparatoria, a través del partir de la notificación de la imputación, y confunde el plazo con el procedimiento. Si nosotros decimos que es raro que la Corte todavía no se pronunció con respecto a eso, es que la Corte no necesita pronunciarse porque el artículo 303 te dice exactamente que el procedimiento se inicia después del acta de la imputación, ¿verdad? Y el cómputo de otras cosas. Pero ahí si hacemos una concordancia, una interpretación extensiva con el artículo 6 del Código Procesal Penal, te dice que el procedimiento se inicia en forma totalmente contradictoria cuando haya una intervención inclusive de la policía. Entonces, tenemos dos conceptos que se refieren al inicio del procedimiento, sin embargo, se confunde y no hay que confundir que ese inicio, en cuanto al procedimiento, se habla en cuanto a los derechos de las personas sospechadas, en cuanto a tener abogado o no, pero en cuanto a lo que es el inicio de un proceso penal, dentro de un procedimiento y un proceso, se debe darse a partir del artículo 303. Por eso es importante que la ley esté en manos de gente honesta intelectualmente hablando, de jueces valientes que no sean simples secretarios de los fiscales, cuyo trabajo es más fácil mandar a juicio oral y no respetar y hacer respetar el derecho procesal penal y la Constitución Nacional. Eso es lo que quería decir y como decía un periodista, había que decirlo y lo dije, ¿verdad? Porque a esta edad y a esta altura de nuestra vida no podemos ya tener miedo de nada cuando pedimos el respeto a la ley. Bueno, queridos colegas, no sé si ya el expositor está en línea, si ya solucionó el problema. Doctor Edward, doctora Freud, gracias. El doctor Armas. Sí, ahí recién me comunicó el doctor Rivas que le surgió un pequeño inconveniente, una emergencia, justamente por eso no pudo conectarse. Así que, sí, si me permite, doctor Mendoza, la doctora Freud, los queridos colegas, ya que empezamos este tema brevemente, puedo, si me permiten, ya que me tiró al frente del doctor Mendoza, puedo dar un adelanto de este punto que estamos hablando aquí, justamente que tiene que ver con el derecho penal mínimo y particularmente los delitos de índole económico privado y que tienen que ver, en este caso podemos poner como ejemplo la estafa, si ustedes me permiten. Entonces, como el doctor Rivas se excusó, lastimosamente tuvo una emergencia, no va a poder estar, se comprometió para directamente estar en la siguiente clase. Si ustedes me permiten, voy a adelantarme un poquito en lo que dijo el doctor Jorge, en lo que dijo el doctor Mendoza, y voy a dar un adelanto de lo que voy a exponer en una ponencia posterior que tiene que ver con el derecho penal mínimo, la intervención persecutoria del Estado y ciertos delitos, hay varios, pero ciertos delitos, como bien dijo el doctor Jorge recién, más arriba, más atrás, el que tiene que ver particularmente con aquellos tipos penales de tinte económico y normalmente ligados a convenciones contractuales bilaterales, muchas veces inalagmáticas, imperfectas, como solía decir el doctor Benítez Rivas, perdón, en Derecho 1. Así que, si usted me permite, doctora Freud, doctor Mendoza, a nuestros queridos colegas, voy a dar un adelanto de 15 minutitos de lo que va a ser nuestro material en la siguiente ponencia que vamos a coordinar y que tiene que ver con la intervención penal mínima y el delito de estafa. Así que si ustedes me dan
me dan la autorización, voy a hablar de eso 15 minutitos, como le dije, en relación a ese punto, estafa y el derecho penal mínimo, y como bien dijo el doctor Jorge, determinar con precisión hasta qué punto está, con precisión no lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a adelantar, vamos a iniciar la discusión y posteriormente en una ponencia, como bien me dijo el doctor Mendoza, vamos a estar ubicando y comunicando, perdón, y organizando con los queridos colegas, si ustedes me permiten. Y antes que pueda dar esta exposición, esta ponencia, doctor Edward, que te agradecemos muchísimo lo que estamos presenciando de esta transmisión. Pasar ya para el jueves la próxima exposición del doctor Jorge Guillermo, ¿verdad? Tratar de coordinar con él y decirle a los que están presentes que tal vez el jueves podamos seguir esta parte que hoy suspendimos con él, ¿verdad? Por cuestiones de fuerza mayor, ¿verdad? Así mismo. Vamos a reagendarlo, sin problema. Te escuchamos, doctor Edward. Adelante, por favor. Primero, yo no sé si el doctor Jorge es justamente un ex fiscal, no le quiero tirar al frente, por eso digo Jorge, ni el apellido. No sé, pero tengo muy buena referencia. Si es esa persona, tengo muy buena referencia a él. Segundo, tenemos que hablar que el derecho penal mínimo no es un invento, ¿no? El derecho penal en realidad nace, se fortalece, se constituye, permanece como una limitación al ejercicio, al jurisprudencia del Estado, al ejercicio del poder con relación al ciudadano presuntamente inocente primero y posteriormente condenado, es decir, destruida esa presunción de inocencia ya con la figura del ciudadano condenado. Partimos de esa base, ¿no? El derecho penal mínimo, de mínima intervención. Ahora bien, me parece muy interesante como ejercicio, encarar un poquito el tema que dijo el doctor Jorge, porque estaba previsto para la ponencia, porque hay varios hechos punibles que están en esta misma circunscripción, incluso hechos punibles tales como aquellos que afectan a las familias internamente, aquellos que afectan eventualmente situaciones que pueden ser compuestas por ámbito administrativo, como podría ser eventualmente el pago de impuestos o el pago de tasas en el delito de contrabando, etc. Pero en este caso en particular el tema de la estafa y el tema de la convencionalidad, es decir, ese principio vigente en el derecho civil de la voluntad del respeto a la voluntad de las partes y eventualmente el remedio civil cuando no se respeta la voluntad de las partes transferida en un acuerdo convencional, sea escrito o no escrito. Recordemos que no solamente el acuerdo convencional escrito es tal, el acuerdo convencional está dado por la conducta de las partes independientemente que hayan sido determinadas en un contrato. Ahora bien, quiero nomás hablar con relación a este tema, la figura que Jorge dijo, y no me voy a explayar mucho, pero vamos a empezar la discusión. Y después eventualmente levantan la mano y yo le voy a estar dando la palabra un poquito para la opinión de ustedes, ¿verdad? Vamos a ser ágiles en ese sentido. Atiendan bien lo que dice el texto del Código Penal paraguayo en relación a la estafa. Con relación a la estafa y, por supuesto, la persecución penal del sistema en relación a la ocurrencia de esta conducta y, por supuesto, la circunscripción o subsunción de esta conducta al tipo penal de estafa, al modelo de conducta que el Código establece como eventualmente punible, ¿verdad? Entonces, el artículo 187 establece lo siguiente. El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien represente y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo, para este, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa. Y luego dice, será castigada la tentativa y en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Muy bien. Ahora bien, señores, el día de mañana, cuando ustedes se presenten, y disculpe, es una forma de hablar nomás, yo sé que muchos de ustedes tienen mucha mayor experiencia que yo en este punto, pero les digo, cuando el día de mañana se les presente un caso de estafa, una persecución, y ustedes consideren que efectivamente este caso, antes que la estafa, debería ser subsanado, enmendado, solucionado, redefinido el conflicto a través de los organismos civiles, tenemos que hacer el desglose de los elementos que hacen al tipo penal de estafa y que son básicamente 5, ¿no? La intención de obtener beneficio patrimonial indebido mediante la declaración falsa sobre un hecho, la producción en otro del error y que le indujera, es decir, que ese error tiene que tener la factibilidad, la posibilidad cierta de inducirle a disponer, el cuarto punto, de todo o parte de su patrimonio y con ello causar un perjuicio patrimonial.
Estos 5 elementos primeramente deben estar circunscritos en la circunstancia del tipo penal de la conducta de aquello que se imputa primero y se acusa después. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos casos, como bien dijo el doctor Jorge, donde existen contratos de por medio, existe la aplicación de la teoría de la autonomía de la voluntad de por medio, y donde efectivamente el derecho civil, el Código Civil, ya prevé los medios o mecanismos para solución de conflictos? Justamente cuando eventualmente existen, por supuesto, en un contrato, en cualquier contrato existen traslación económica patrimonial. Pero ¿qué sucede cuando efectivamente en estos casos de estafa, se acude al incumplimiento contractual como supuesta conducta subsumible a la figura del tipo del 187? Normalmente sucede que la imputación alegan la existencia de la falsedad en un contrato, en un acuerdo, en una convención para no cumplir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esta figura per se ya se halla determinada, justamente incluso con el error y con el dolo, se halla determinado en el Código Civil paraguayo. Y es el Código Civil paraguayo el que ya determina las soluciones jurídicas al incumplimiento contractual. Es más, donde en realidad se determina este problema de la estafa y la intervención penal, cuando se interviene penalmente en circunstancias de incumplimiento contractual, cuando este ni siquiera ha sido accionado por la vía civil y no se han determinado presupuestos esenciales o elementales del contrato que se hayan regulado en el derecho civil. Y ya se inicia, por supuesto, la acción penal para presionar una solución. Entonces, muy importante lo que dijo el doctor Jorge y muchos de nuestros colegas, que primero tenemos que determinar si están los elementos del derecho civil en relación a esa figura contractual convencional, para luego, una vez que sepamos si están los elementos, determinar si la conducta es o subsumible a la estafa o a la lesión de confianza. Muy interesante también esta figura de lesión de confianza, que también está prevista que lo estudiemos en la ponencia, o a la apropiación, cuando la apropiación tiene otros elementos. Estas son las 3 figuras que normalmente se relacionan a circunstancias económicas que tienen que ver con incumplimientos contractuales y que normalmente se denuncian como apropiación, lesión de confianza o estafa. Esta situación es la que hace que muchas veces nosotros nos hallemos ante la imposibilidad de subsanar, salvo el cumplimiento, entre comillas. Y así también la propia víctima se halla en una circunstancia también desventajosa, porque en lugar de acudir al ámbito natural, que es el ámbito civil, acude al ámbito penal y eventualmente podría obtener una sanción, pero eso no implica el cumplimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las situaciones de compraventa de inmuebles, ¿no? Compraventas de inmuebles donde una de las partes no cumple con el contrato y la otra dice que le estafó, porque a lo mejor falta algún elemento propio de las circunstancias contractuales convencionales pactadas en su momento. ¿Y qué pasa? Eventualmente el denunciante, puede ser que el creyente, acusador, puede ir a juicio. ¿Qué pasa si consigue una condena? ¿Con eso subsana el problema de la transmisión del bien? No. Probablemente hubiera sido mucho mejor que lo haga por la vía que le corresponde, que es la vía civil. Ese es un ejemplo claro que acontece en el tema de la imputación por estafa, lesión de confianza o apropiación en figuras naturalmente civiles. Ahora bien, alguien me puede decir que una conducta puede ser civilmente perseguible y penalmente perseguible. Sí, por supuesto. Claro que puede ser. Ejemplo, el ejemplo clásico de los cheques con cuenta cancelada. Y la famosa pregunta si el cheque cuenta cancelada, así muy someramente, cheque cuenta cancelada, es perseguible penalmente. El cheque cuenta cancelada, estoy siendo muy parco en el comentario, en realidad es un elemento que debe ser cotejado con otros elementos para determinar la conducta. ¿Puede ser perseguible penalmente? Sí, puede ser perseguible penalmente. ¿Puede ser perseguible civilmente? Por supuesto, usted tiene la acción civil. Ahora bien, per se por sí solo,
Muy bien, acá me dice Adán Acosta de Ciudad del Este, muchas gracias, Adán. Otro caso común es las constructoras. Excelente, Adán, muy bien. Repito, atiendan bien, que hagamos esta disquisición, esta diferencia, esta apreciación, este llamado de atención con relación a la necesidad de que el derecho penal mínimo se ejerza, principalmente en figuras contractuales o convencionales, no quiere decir que no existan. Es decir, no quiere decir que no puedan ser perseguibles, por supuesto que sí. Cuando se hayan determinadas o abonadas las circunstancias propias, por supuesto que pueden ser perseguibles penalmente. Ejemplo, gracias a Adam, en Ciudad del Este. El ejemplo de Adam, las constructoras. Una constructora que no puede cumplir los acuerdos del contrato y lo ha intentado y por circunstancias determinadas no lo ha podido hacer, se tiene la vía expedita civil para efectivamente el cumplimiento. Uno de los problemas que tenemos es que en Paraguay normalmente los seguros no son utilizados. En otros países, por supuesto, usted asegura el resultado de la relación y eventualmente el seguro el que va a cumplir, entre comillas, el incumplimiento de lo obligado. Ahora bien, hay veces o circunstancias donde la constructora inclusive no es tal. En realidad ni siquiera existe la constructora. Hay veces donde, y ahí sí es importante, el primer numeral que hablamos de la estafa que dice intención de obtener beneficio patrimonial, donde al crear la figura ficticia de la constructora se tuvo la intención, gracias Ramira, voy a decir enseguida, se tuvo la intención ya de ab inicio de obtener un beneficio patrimonial indebido. Ojo con eso. Diferente, es decir, la constructora era una constructora constituida, se inició el trabajo, hubo problemas en A o B elemento del cumplimiento del contrato, etcétera. Y efectivamente, cuando no se cumple hay una falsedad, entre comillas, pero eso no cumple con el primer requisito de la estafa, que es la intención de tener beneficio patrimonial, porque dice el que con la intención, dice. Es decir, usted ya tuvo que tener prima facie, premeditadamente, el interés, el dolum malum, que decíamos antes en derecho romano, dolum malum es saber omnica veritate falacia maquinaciones, decía, ¿no? Aquello que se realiza en realidad para perjudicar al otro, ¿no? La compañera que recién me dice, ¿me puede repetir otra vez? Me habló de las aguateras, la doctora, para que vea que le estoy siguiendo. Me dijo también las aguateras, me dice, ¿verdad? Con las aguateras, bueno, y habría que ver cuál es la circunstancia, ¿no? Cualquier prestador de servicio o de bienes o servicios, por supuesto tenemos que hacer el estudio de los 5 elementos de la estafa y eventualmente por decantación, yo les recomiendo hacerse la pregunta si naturalmente esa relación, esa circunstancia fáctica tiene ya su previsión en otra norma civil, niñez, administrativa, laboral, y en ese caso, si tiene la previsión de la otra norma, si esa otra norma tiene no la solución solamente, sino la redefinición de ese conflicto con una alternativa viable, ¿no? Allí tenemos la indemnización de daños, el cumplimiento, etcétera. Alguno me podrá decir, pero doctor, lo que pasa es que es más lento, o lo que pasa es que es menos eficiente. Bueno, en realidad hoy tenemos juicios penales, procesos penales que duran 5, 6 u 8 años. Tenemos procesos penales que tampoco son eficientes, ¿no? Lo ideal sería entonces hacer más eficientes los procesos civiles de mejor manera, hacer más previsores, y en todo caso esa sería una mejor vía. Incluso podríamos, y hay un proyecto de oralizar el proceso civil. Bueno, señores, me estoy adelantando nomás, estoy tratando de hablar fuerte porque en el fondo están hablando también y no puedo a veces, pero ahí ya se dieron cuenta. Bueno, entonces, le estaba diciendo, entonces, este es un adelanto porque posterior a ello vamos a hablar también de la lesión de confianza, de la apropiación y de otras figuras. Ya le estoy adelantando, si ustedes quieren vayan anotando también cuando avisemos cuándo vamos a hacer, y hablar del derecho penal mínimo. Es decir, ahí Jorge, te he visto, enseguida te doy la palabra. Sí, Jorge. Creo que nosotros, si soy el mismo, creo que nos encontramos una vez en Villa Aña. Sí, doctor, soy el mismo. Espérame que Jorge, ya cierro la idea y te doy la palabra. Jorge consumía libros, les cuento, consumía muchos libros ya 10, 15 años atrás cuando tenía yo una librería, 20 años atrás cuando tenía una librería. Sí. Sigamos. Cierro con esto la idea, señora, y le doy la palabra para ir cerrando este tema. Es muy importante porque el derecho penal mínimo en realidad determina la república, señores. Determina la república. Queremos una república en realidad donde
el cimiento y el fundamento sea el ser humano como centro y eje, no del Estado, de la nación, o queremos un poder del Estado fuerte y persecutorio que nos garantice la libertad según el poder de turno. Entonces son dos ideales de Estado y de sociedad y de república muy diferentes, y donde cuanto menos derecho penal invasivo como metástasis tengamos y fortalezcamos las otras jurisdicciones, mucha mejor república tendremos. Le cedo la palabra al doctor Jorge, que levantó la mano. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, doctor, hace 30 años ya, del 91, que he comprado el libro de tu librería. Estando en la Facultad de Derecho como estudiante desde el primer curso. Sí, señora. Sí. Quería nomás yo agregar, doctor, pero en forma muy breve, el artículo 187 del Código Penal, referente a la estafa, en realidad, de mi punto de vista, tiene 6 elementos. 4 elementos de tipo objetivo, que es la declaración falsa sobre un hecho, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio patrimonial, tipo objetivo. Y en el tipo subjetivo tiene 2 elementos, el dolo y uno tipo subjetivo adicional, que es la intención de obtener un beneficio patrimonial. 6 elementos tiene el artículo 183, que es muy interesante. Perfecto. Y yo les recomiendo, hay un libro muy interesante, doctores, que estudió muy a fondo lo que es la estafa, que es el hecho punible de estafa, de la doctora Gladys Nancy Romero, que es una jurista argentina, pero que escribió sobre la estafa, sobre el Código Penal paraguayo, y hace también una diferenciación con la legislación comparada, porque muchas veces hay elementos del derecho penal argentino, por ejemplo, que no se adecua, que muchos jueces inclusive suelen, en su sentencia, suelen citar equivocadamente, porque la estafa para el derecho argentino, derecho penal argentino, es muy diferente que la estafa para el derecho penal paraguayo. Es muy diferente. ¿Por qué? Sí. Porque el derecho penal argentino todavía tiene muchos elementos causalistas. Por ejemplo, en el Código Penal argentino, al definirse la estafa, se citan una serie de fórmulas conceptuales muy genéricas que ya eliminó el Código Penal paraguayo. Por ejemplo, se habla de calidad simulada, de falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza. Todo eso se habla en el derecho penal argentino. Sin embargo, el artículo 187 del Código Penal paraguayo, taxativamente, el Código Penal paraguayo habla solamente de un tipo de estafa. O sea, la modalidad concreta y determinada de ardí es la declaración. El nuevo Código Penal paraguayo limitó la estafa a una modalidad concreta y determinada de ardí. Esto es la declaración falsa sobre un hecho, suprimiendo la numeración de otros supuestos que tiene el Código Penal argentino. O sea, el elemento fundamental acá de la estafa es la declaración falsa sobre un hecho. Es un elemento central. Eso nomás quería compartir con ustedes, doctores, y comparto plenamente tu opinión, doctor. Excelente, Jorge. Mira, te agradezco, ¿no? Y te agradezco esa puntualización y tenés mucha razón, ¿no? Porque una cosa es el dolor. Antes decían conocer y querer el resultado, ¿no? Y hoy determinarse libremente, etcétera. Pero aquí, así como vos decís, está una cuestión muy particular que tiene que ser tenida en cuenta al inicio, ¿no? Y que es que con la intención de... Y voy a cerrar un poquito ahí, Jorge, y te paso otra vez la palabra. Con la intención de, dice, no solamente con la intención de, sino que también la intención de, y al final nuevamente de esa frase establece el resultado. Decime, Jorge. Sí, no, y eso nomás quería compartir, que comparto plenamente tu visión, doctor, de que hay mucho todavía por hacer en Paraguay, a pesar de que tiene más de 30 años ya el Código Penal y el Código Procesal también algunos años también. En la aplicación y en la interpretación todavía hay mucho por construir. Yo creo que mucho todavía podemos aportar en Paraguay con este tipo de espacios muy importantes. Yo valoro mucho estos tipos de espacios porque hay poco espacio de esta naturaleza en Paraguay, donde podamos socializar y compartir los conocimientos, porque todos los colegas tienen un conocimiento, todos los colegas pueden aportar de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento, porque todos pueden aportar, y yo creo que acá cada colega está especializado en un tipo penal o en una figura del ámbito del derecho civil, y yo creo que aquí hay que aplicar un poco la metodología socrática, ¿verdad? De que todos podemos aprender a partir de nuestra propia ignorancia, porque todos ignoramos algo. Yo me considero un ignorante, sinceramente, del ámbito civil, porque más conocimiento tengo del derecho penal, por ejemplo, pero me considero un ignorante y me siento todavía un alumno de primer curso frente a muchos de ustedes
que tienen un gran conocimiento del derecho civil, por ejemplo, y uno aprende muchísimo con este tipo de espacios y realmente les felicito, doctor, por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Jorge. Y ya no me voy a exceder, ¿no? Estamos haciendo un adelanto, pero y le agradezco a todos los queridos colegas que están conectados, ¿verdad? Por una cuestión administrativa en principio, pero ya le adelanto que vamos a hablar también de estas cuestiones puntuales, ¿no? Voy a traerle también la jurisprudencia. Tengo una jurisprudencia muy interesante en el interior que se ordenó el archivamiento y se rechazó la denuncia justamente por estafa en un caso de compraventa de un inmueble porque se dijo que no eran. Pedro Héctor, es decir, todos pueden aportar, dice que no hay persona inteligente que no tenga lo que aprender. Así mismo, ¿no? Si nosotros decimos, no, yo ya sé, esa es una puerta cerrada al conocimiento. No, nunca sabemos todo, siempre hay alguna cuestión diferente y tiene que ver con, y como bien lo dijo Jorge, tiene que ver con la identificación del objeto normativo a la causa en particular, así que a la causa judicial en particular. Doctora Freud, doctor Mendoza, doctores, yo llené este espacio, porque el doctor Mendoza ya me tiró al frente y dijo que era para llenar nomás el espacio, pero bueno, llené este espacio, adelanté un poquito lo que va a ser eventualmente una discusión un poquito más amplia sobre el derecho penal mínimo, la intervención penal mínima, que tiene que ver más que nada sobre el perfeccionamiento de las otras jurisdicciones también para una mejor sociedad y una mejor república. Hablamos un poquito de estafa porque el doctor Jorge abrió el panorama sobre este tema. Vamos a hablar después en la próxima ponencia sobre lesión de confianza. Vamos a hablar inclusive de cuestiones muy sensibles, ¿no? Como hechos punibles contra la autonomía sexual también inclusive. Vamos a hablar de otras cuestiones también, ¿no? Y no quiero adelantarme, les agradezco, voy a parar aquí porque lo bueno, breve, doblemente bueno, así que vamos a estar pendientes, doctor Mendoza, le agradezco que usted me haya tirado dejando offside ante el estadio con 30.000 personas, eventualmente vamos a cumplir este requisito, vamos a cumplir con la ponencia más adelante. Juan Cabrera, ahí se me prendí tarde, estar en el tráfico, excelente ponencia, doctor, me dice Juan Cabrera, muchas gracias, Juan. Quería nomás decirte, doctor Edward, que es importante que la gente como vos, como yo y todos los que somos comunes, ¿verdad? En mi caso yo no soy doctor, soy simplemente un abogado, ¿verdad? No me gusta tanto que me digan doctor, porque yo creo que no tengo ese título, pero qué importante es saber también que los abogados mienten. Dijiste voy a hablar 15 minutitos y no te preparaste y casi media hora. Eso denota la capacidad intelectual que tenés. Así que yo creo que lo de hoy, si bien fue una cuestión de sorpresa, creo que ha sido una de las noches más importantes e interesantes también, porque tocaste un tema muy importante. Y hay una cuestión que también en algún momento me gustaría que alguien se anime, la parte laboral, Edward. Qué importantes los derechos laborales y hasta hoy todavía no tenemos un expositor que nos quiera. Tenemos, doctor, tenemos en agenda. Estamos, ¿Sí? Tenemos en agenda para el mes de septiembre. Estamos organizando los espacios. Ahora vamos a ver de reagendarle al doctor Rivas. Y eso te comento, doctor Mendoza, que vamos a pasar los datos de los expositores siguientes. Por el momento les invito a los colegas, les agradezco a los colegas por habernos acompañado y les comento que el próximo martes 3 ya tenemos la segunda parte de la doctora Liz Romero de Prante con el tema también procesal de lo que es trámites y procesos en el ejercicio del derecho vial, que es la continuación del tema que ella nos había adelantado, la ley 5016, también la ley orgánica municipal y el Código Penal en lo referente al tránsito vial, accidentes de tránsito y procedimiento administrativo. En el siguiente encuentro tendremos juicio ejecutivo y en el siguiente encuentro ya tenemos el tema de acción autónoma de nulidad a cargo del doctor Milner Chávez, que va a estar acompañándonos con un tema interesantísimo. También tenemos tema laboral en lista de espera, doctor Mendoza, esperando la aprobación de los administradores de nuestro director académico. Entonces, para ir agendando, pero así como dijo el doctor Armas, que quédense sentados, quédense en la platea, acompáñennos, que vamos a estar compartiendo con ustedes todos estos temas que tenemos preparados para el mes de septiembre. Muchas gracias, doctores. Doctor Mendoza.
Ahí Hola, levantó la mano el doctor Edward. sí, quiero nomás comentar, hay una doctora para que vean, queremos ser proactivos, una doctora preguntó el tema del libro, el doctor Jorge le dijo, les digo a todos los colegas, el libro que hizo referencia al doctor Jorge es El hecho punible de estafa, la autora es Gladys Nancy Romero, 186 páginas, editorial Bijupa, y salía 130.000, estoy viendo acá en el material, ediciones técnicas, etcétera, etcétera. También creo que tiene Intercontinental Editora, la librería que está sobre Caballero Casi Mariscal Estigarribia. Así que eso comento nomás para quien quiera, el libro Hecho Punible de Estafa, de la autora Gladys Nancy Romero. Gracias, doctora Ramira. Hace años aproximadamente había comprado un libro editorial Bijupa, me dice acá Jorge. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los colegas. Repito, esto fue un adelanto y vamos a estar más prendidos nuevamente y vamos a estar con más cosas en lo que se viene. Así que muchísimas gracias y va a ser hasta pronto. Buenas noches, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Sí, Jorge, Independencia Nacional, así mismo, ahí está.